buenos días a todos. Gracias por venir a este primer seminario del grupo Ciencia, Razón y Fe, el CRIF. Y tenía que estar aquí presentando al ponente Rubén Erce, pero los problemas del directo, ¿verdad? Está dando clase, está intentando aparcar, en fin. Quizá nos llama que está, pues no sé, ¿no? en el parking, que no puede salir o cualquier cosa. Entonces yo simplemente voy a hacer una presentación muy breve de lo que nos ha mandado el profesor Francisco Rodríguez Valls, profesor de Antropología Filosófica en la Universidad de Sevilla. Ahí es donde se licenció en Filosofía con premio extraordinario y obtuvo también el doctorado. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Oxford, en Glasgow, en Viena, en Múnich y en la Técnica de Berlín. Y luego pues también tenemos una serie de libros que quizá pues voy a mencionar porque ha tenido la gentileza de traer un ejemplar para el CRIF y también para el grupo Mente-Cerebro, El sujeto emocional, y últimamente el libro que has publicado, Orígenes del hombre, que es un poco también el tema de este seminario que nos vas a ofrecer hoy. Simplemente decir que también forma parte de ese seminario permanente Naturaleza y Libertad que tenéis en la Universidad de Sevilla. De Sevilla, con Juan Arana y la revista, ¿no?, que se llama así, Naturaleza y Libertad, sí. Y bueno, pues también efectivamente la revista, en la que algunos aquí la conocen, hemos publicado. Profesor visitante también universidades de Colombia y de Perú. Me parece lo más interesante es darte el tiempo porque además ha querido hacer un seminario, podríamos decir, un seminario clásico, ¿no? Entonces él va a exponer y nos anima a participar, intervenir, efectivamente. Por supuesto luego habrá también tiempo para el diálogo, pero sí, que quien quiera se sienta libre de levantar la mano y preguntar o decir lo que considere oportuno. Muchas gracias por tenerte aquí y adelante. Pues muchísimas gracias, Javier. Yo quería que mis primeras palabras en la sesión de hoy fueran de agradecimiento a la Universidad de Navarra y al CRIF, que la acoge dentro de ella, por la invitación que me ha hecho. Quería agradecer a don Javier Sánchez Cañizares, a don Rubén Erce, por su invitación para el seminario mensual del CRIF. Y después también alegrarme de estar en esta universidad a la que tanto quiero y en compañía de tan buenos y excelentes amigos, aunque no por eso en ocasiones bastante discrepantes con las cosas que puedo plantear, ¿no? En eso se trata justamente el buen diálogo académico, de discrepar dentro de la cortesía académica y de las buenas maneras, aunque haya formas muy distintas de concebir el mundo, de concebir la ciencia y de concebir la naturaleza de las cosas, ¿no? Yo, tras pensar mucho en cómo iba a abordar el seminario, pues decidí hacerlo de la forma más simple posible, es decir, pues que fuera un seminario. Y en consecuencia descarté traer un texto escrito, cosa que hubiera sido una primera intención, para soltarles aquí el discurso y ya está, y me quedo todo contento. Pero no he hecho eso. También me surgió otra posibilidad, que era ampliar las conclusiones a las que llego en Orígenes del hombre, dando por supuesto que el libro se había leído. Pero después llegué a la conclusión también de que eso era un error. Y en consecuencia he tomado la decisión de hacer una exposición bastante descriptiva de lo que es el libro para dar a conocer sus tesis fundamentales. Les voy a contar en primer lugar la génesis del libro. En eso voy a entrar en cuestiones algo personales, que como ustedes saben son las que más le interesa a uno y las que más aburren a los demás, ¿no? Pero yo creo que es interesante que conozcan ustedes la génesis de esta obra. Esta obra es un libro de encargo que me hizo en el año 2015 el profesor Juan Arana, que forma parte de la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea, dirigida por el profesor Alejandro Llano, a quien tanto aprecio y que tanto cariño le tengo y que nunca agradeceré bastante
lo mucho que me ha apoyado, entre otras cosas, en la publicación de este libro, ¿no? Un libro que vino encargado después de haber publicado El sujeto emocional, que es un libro que también está dando bastante... Se acaba de hacer una reimpresión ahora, le he traído un ejemplar a don Javier Sánchez Cañizares para que dispongan ustedes de él. Y después de haber publicado una traducción de Thomas Nagel en Biblioteca Nueva, que se llama La mente y el cosmos, porque la concepción neodarwinista materialista de la naturaleza es casi con certeza falsa. Es decir, un libro que pone de manifiesto la dificultad que tiene el paradigma específicamente neodarwinista para explicar la realidad en su conjunto. Y evidentemente el doctor Nagel, pues en concreto el origen de la vida, el origen de la conciencia, de forma particular, ¿no? Yo me esforcé mucho en hacer, aparte de la traducción, que tiene sus defectos, por supuesto, pero me centré sobre todo con mucha dedicación en la introducción que puse para que rebatiera punto por punto los argumentos del programa naturalista, que es algo que me parece que no suele hacerse y que sin embargo es vital para la comprensión del libro de Nagel y vital también para la comprensión de un libro que yo llamo de combate, que es Orígenes del hombre, la singularidad del ser humano. Libro de combate porque no va en torno a defender que la evolución, el darwinismo y específicamente el neodarwinismo pues son los paradigmas únicos que explican la realidad del ser humano, sino que viene a poner en cuestión precisamente las limitaciones del programa naturalista a la hora de explicar varios fenómenos de la realidad, entre los cuales se encuentra el surgimiento de la conciencia humana y el surgimiento del valor humano, del bien. Aunque eso lo aclararé posteriormente si nos da tiempo. Una de las limitaciones que me hizo el doctor Arana cuando me encargó el libro es que el manuscrito no podía superar, el libro ya publicado, lo cual era más limitación todavía, no podía superar las 200 páginas. Entonces yo casi lo consigo, ¿no? Todo el libro tiene 204, o sea que me pasé bastante poco. Y bueno, y eso quiere decir que tuve que ser bastante sintético, porque me llevo dedicando a la antropología filosófica desde el año 1995, que es cuando me contrató la Universidad de Sevilla para dar esta materia. Antes me había dedicado a la metafísica, sobre todo yo hice una tesis doctoral sobre la metafísica de Aristóteles, que ha marcado mucho mi existencia intelectual. Y tiene efectivamente una idea de la antropología filosófica, este libro, Orígenes del hombre, que bastante interdisciplinar. Quiero decir, mi idea es poner en contacto las teorías filosóficas, more-schelleriano, si quieren ustedes decirlo de esa manera, es decir, entendiendo la antropología filosófica como una elaboración en el plano filosófico de los datos aportados por las ciencias experimentales sobre el hombre, la paleoantropología, la antropología sociocultural, etcétera, etcétera, y ofrecer interpretaciones adecuadas, lícitas, de los datos que van aportando en cada momento pues ese tipo de disciplinas. Evidentemente eso tiene sus limitaciones. La limitación de la provisionalidad, quizás, en muchas ocasiones. Pero también tienen otras formas de hacer antropología las suyas. Yo al menos creo que hay otras dos formas lícitas, válidas de hacer antropología. Una es que se da en España de forma clara, que es una antropología de corte fenomenológico, basada sobre todo en la analítica existencial, cosa que está muy bien, pero claro, no acaba de resolver el problema de cuál es el ser de lo humano, puesto que ese es uno de los límites fundamentales de la propia fenomenología, ¿no? O bien, una tercera derivación, que es utilizar el lenguaje fenomenológico para explicar
el ser humano. Y ahí sí encontramos personajes importantes que lo han hecho, como es don Antonio Millán, por ejemplo, en la estructura de la subjetividad, como fue el caso del profesor Arellano de Sevilla en la existencia cosificada, como de alguna manera, no del todo exactamente, lo hizo el profesor Leonardo Polo en la antropología trascendental. Y son formas muy válidas, aunque cada una con sus limitaciones. No voy a entrar, si a alguien le interesa conocer cuál es mi punto de vista sobre las limitaciones de cada una de esas antropologías, pues entramos posteriormente, pero no quiero efectivamente pues distraerme de la cuestión de las tesis fundamentales de Orígenes del Hombre. Este libro, Orígenes del Hombre, pues tiene tres supuestos fundamentales. Por un lado, pretende ser una obra de índole no reduccionista, en el sentido de que pone en cuestión el programa naturalista. Si alguien quiere saber en forma más concreta el supuesto, este supuesto sobre el que se basa el libro, sigue prácticamente al pie de la letra el capítulo primero, llamado El antirreduccionismo y el orden natural, de Thomas Nagel en la mente y el cosmos. Es decir, hay que hacer opciones intelectuales. El paradigma neodarwinista apuesta, y digo apuesta en sentido metafísico, no en sentido científico, sino metafísico, por el azar. Y sin embargo, en sentido científico no se deriva exclusivamente que el origen de la vida, en el cual Darwin nunca entró, o el origen de la conciencia sean productos del azar. Esos son supuestos metafísicos derivados de datos o de programas de investigación, pero hay otros alternativos, ¿no? ¿Cuál puede ser un programa alternativo al naturalista? Pues el del diseño, evidentemente, en sus diferentes posiciones, ¿no? Ya sea diseño inteligente, ya sea teoría de las reacciones seminales, etcétera, etcétera, que podemos entrar en cualquiera de esos modelos de tipo tayloriano, ¿no? De Teilhard de Chardin, ¿no? De alguna manera, pero podemos entrar en esos modelos y ver efectivamente su plausibilidad, aunque todos efectivamente tienen algunas dificultades, ¿no? En segundo lugar, un segundo supuesto. Este libro no pretende ser culturalista, o mejor dicho, constructivista. Huye del relativismo cultural, que es una de las posibilidades que tiene la antropología more-schelleriana de caer en dificultades. Es decir, ¿en qué consiste el ser humano? El ser humano no tiene naturaleza, no tiene estructuras fijas y en consecuencia es todo un producto una mera elaboración de la retroalimentación entre su medio ambiente y su capacidad de ideación, y en consecuencia pura cultura. Obviando lo que el profesor Millán Puelles llama la estructura de la subjetividad, la estructura reiforme de la subjetividad, es decir, que es que efectivamente encarnamos, somos no una cultura pura, sino somos una corporalidad en la cual esa cultura se engendra, ¿no? Hace falta una base material para que la cultura sea engendrada. Es decir, no pretende ser relativista o constructivista en ese sentido, aunque evidentemente admita una modalización cultural evidente, por otra parte, y no una uniformidad cultural, que a todas luces sería un error mantenerla a la vista de cómo está el mundo y de cómo está cualquier conocimiento de la realidad que uno tenga acerca de la naturaleza, ¿no? Humana, me refiero en concreto. Y el tercer supuesto sobre el que se basa el libro: el ser humano tiene una especificidad muy singular. Es decir, no solamente tiene una estructura reiforme,
en palabras del profesor Millán Puelles, una estructura corporal característica, sino que esa estructura corporal está integrada también por elementos de corte intelectual que hay que destacar de forma muy singular y muy específica. Y permítanme ustedes que cite en la página 41 y 42 del libro un par de textos del padre Teilhard de Chardin, del fenómeno. El cambio de estado en la página 219 de la edición de la traducción habitual que está... ¿Dónde está? Chardin. Bueno, no recuerdo la edición ahora, pero está en la bibliografía. Dice, el cambio de estado biológico conducente al despertar del pensamiento no corresponde simplemente a un punto crítico traspasado por el individuo o incluso por la especie. Más amplio que eso, afecta a la vida misma en su totalidad orgánica y por consiguiente marca una transformación que afecta al estado del planeta entero. Y concretando esa afirmación en el ámbito del pensamiento humano, dice exactamente algo tan fuerte como lo que sigue. Colocado dentro de las cosas en sus dimensiones verdaderas, el paso histórico de la reflexión es mucho más importante que cualquier corte zoológico, aunque fuera el que marca el origen de los tetrápodos o el de los mismos metazoos. De entre los eslabones sucesivos franqueados por la evolución, el nacimiento del pensamiento sigue de manera directa y no es comparable en orden de magnitud más que a la condensación del quimismo terrestre o a la aparición de la vida. Es decir, según Teilhard, pues hay efectivamente diversas discontinuidades en el orden natural que no son explicables sencillamente, o al menos no son explicables solo apelando a los paradigmas naturalistas del azar, o difícilmente son explicables concibiendo el azar, que son, por un lado, el origen del universo, por otro lado, el origen de la vida, y en tercer lugar, el origen de la conciencia. Esos son elementos importantes a tener en cuenta y que pueden resultar como discontinuidades dentro del propio orden natural. Es verdad que últimamente se está cuestionando bastante, y lo propongo como tema de discusión, si el segundo paso es realmente un salto, es una discontinuidad, que es la aparición de la vida. Yo creo que es más clara la discontinuidad de la conciencia que la discontinuidad de la vida. Pero aún así, a pesar de todo lo que, por los conocimientos que yo tengo, que no son muchos en el ámbito de la biología, pues realmente yo seguiría apostando por el tema de la discontinuidad de la vida, aunque cada vez los biólogos lo ponen bastante más difícil, ¿no? Este libro, paso a describirlo un poco, está construido de una introducción, 6 capítulos, un epílogo y una bibliografía de referencia. Y el principal interlocutor, yo creo que esto sí es un dato importante para comprender el libro, es el mismísimo Darwin. Me pueden decir ustedes, bueno, pero Darwin hace ya bastante tiempo que vivió, hace ya bastante tiempo que escribió. ¿Cómo es posible que el interlocutor básico de un libro publicado en el año 2017 sea Darwin? Y mi argumento es que las fuentes principales donde se contiene todo el programa naturalista es tanto en el capítulo final del origen de las especies, sobre el ser humano me refiero, en antropología filosófica, como en el capítulo 3 y 4 del origen del hombre.
Como ustedes saben, se publicó unos años después, y El origen de la especie del 59, El origen del hombre es del año 71. Y de la misma manera creo, aunque me salga un poco del tema, pero muy momentáneamente, que si alguien quisiera poner al día la teología natural, a quien tendría que acudir para rectificarlo, para ponerlo en sospecha, para desestructurarlo, ¿no? Para deconstruirlo, por utilizar una palabra muy contemporánea, es al propio Hume, ¿no? En los diálogos sobre religión natural. De la misma manera que una buena teología natural debe hacerse, me parece, de forma previa, sobre una crítica a los diálogos sobre religión natural de David Hume, de la misma manera una antropología filosófica que pretenda entablar diálogo con las ciencias naturales y en concreto con la biología, puesto que efectivamente somos animales, pues tiene que pasar por una deconstrucción, no de las tesis asentadas por Darwin en general, sino por el programa naturalista esbozado por Darwin, y que he traído aquí una cita que está efectivamente, ahora sí sé la editorial EDAF, la traducción del origen de las especies, en la página 478. Dice Darwin lo siguiente: en lo futuro, ya concluyendo el libro, en lo futuro veo campo para investigaciones mucho más importantes que la de la propia biología se refiere. Y dice, la psicología se basará seguramente sobre los cimientos de la necesaria adquisición gradual de cada una de las facultades y aptitudes mentales, y se arrojará mucha luz sobre el origen del hombre y sobre su historia. Esta frase, o este par de frases que parecen no complicar demasiado la cuestión, ponen el dedo justamente, me parece a mí, en la llaga de en qué puede separarnos o qué puede unirnos al programa naturalista. La psicología se basará seguramente sobre los cimientos de la necesaria adquisición gradual de cada una de las facultades y actitudes mentales. Esa tesis la desarrolla de forma bastante considerable, como ya les digo, en los capítulos 3 y 4 del origen del hombre, de su obra del 71, apelando fundamentalmente a 5 elementos, a 5 temas que él considera que pueden ser explicables de forma gradual en el ser humano, que son, por un lado, las facultades intelectuales. Eso ya lo dice en el texto del origen de las especies. Pero en 4 más: en el lenguaje, en el sentido de belleza, en la creencia en Dios y en la conciencia moral. Bueno, yo entro en debate con Darwin precisamente sosteniendo, mi argumento principal es que lo que Darwin concibe con respecto a muchas especies animales como facultades intelectuales superiores, el lenguaje, el sentido de belleza, la creencia en Dios y la conciencia moral, están basadas fundamentalmente en metáforas, no en terminologías exactas, ¿no? Y lo que hago en las páginas 94 a 103 de Orígenes del Hombre es intentar demostrar que en sentido estricto, sensu stricto, pues ese salto, perdón, esa continuidad que Darwin sostiene no es estrictamente tal, sino que efectivamente donde habla de facultades intelectuales, de lenguaje, de sentido de belleza, de creencia en Dios y de conciencia moral, se produce una escisión que tiene que ver sobre todo con 2 factores que veremos más tarde si nos da tiempo, que son la conciencia intelectual y la libertad. O mejor dicho, si quieren que lo condensemos en una sola palabra, en la creatividad.
en la capacidad de ideación, en una mente que es al mismo tiempo consciente y libre. Es decir, mi intento en el libro es entrar en diálogo con Darwin y con efectivamente sus seguidores, para desmontar el natura non facit saltus y en consecuencia demostrar o mostrar, por lo menos, la singularidad de lo humano. Y decir que lo humano es singular es afirmar, como algunos han sostenido en campos no naturalistas, que es una novedad irreductible, que puede ser producto de la evolución, efectivamente, natural o cultural, pero que no está demostrado que sea producto del azar. Eso es un supuesto, vuelvo a insistir en ello, del programa naturalista, aunque esté asumido de forma incuestionada por amplios sectores de la divulgación científica y esté trasladado como obviedad al gran público. Me comentaba el profesor Pérez Laborda antes, ¿no? Antes de empezar la sesión, que 2/3 de los alumnos de ciencias de esta universidad conciben que hay una contradictio in terminis entre entre evolución y Dios. Eso vuelve a reafirmar mi idea de que el programa naturalista está generalmente no pensado, hace falta repensarlo, y está asumido de forma incuestionada por amplios sectores de la divulgación científica y trasladado como obviedad al gran público. Una de las críticas más fuertes que he recibido este libro, porque efectivamente este libro ya les he dicho que a mi parecer es un libro de combate y ha tenido muy buenas lecturas y también muy malas lecturas, ¿no? Es que este libro oculta un programa religioso. Sí, directamente así. Si no, mire usted, después de leer Orígenes del Hombre, su libro Orígenes del Hombre oculta un programa religioso. Y yo no creo que eso sea así. Una cosa es que oculte un programa religioso y otra cosa que muestre un conjunto de interpretaciones que sean compatibles con la religión, que es distinto. Y efectivamente, ¿es compatible las doctrinas que son compatibles las doctrinas que se sostienen en este libro con la fe? Yo creo que sí, humildemente. Me pongo en manos de quien tenga que ponerme, pero cuando lea el libro, las autoridades pues me pongo en manos del que sea, pero yo creo que efectivamente sí se puede decir que lo que se sostiene ahí sí es compatible, lo cual no quiere decir que oculte un programa religioso. Bien, voy a pasar a describir un poquito los 6 capítulos que tiene el libro, porque este libro intenta abarcar lo que es el amplio espectro de lo humano, desde su génesis hasta lo que los transhumanistas llaman su muerte, la muerte del hombre. Es decir, comienza tratando, por supuesto, el primer capítulo es entrar en debate con Darwin y lo que se llama el caso Darwin, y hablar del sencillo, lo que Darwin llamaba como el sencillo mecanismo de la evolución, que es la selección natural, para tratar sobre el segundo capítulo sobre la génesis y posteriormente concluir en los programas transhumanistas y emitir un juicio en torno a lo que se concibe como transhumanismo. Pues bien, permítame que me repita un poco, aunque esto ya lo he tratado, porque el primer capítulo lo que plantea en diálogo con Darwin es precisamente la alternativa entre diseño o azar. Es decir, entre mente o materia. Si en el origen fue la mente o en el origen fue la materia. Y había traído una cita que está escrita en la página 38 del libro, sencillamente de John Locke,
una frase que está citada en el libro de Daniel Dennett, La peligrosa idea de Darwin, y que cita a Locke con el propósito de decir lo muchísimo que hemos avanzado, ¿verdad?, y lo antiguo que se ha quedado el programa no naturalista. Dice Locke en el ensayo sobre el entendimiento humano, citado por Dennett en este libro, La peligrosa idea de Darwin, las páginas 27 y 28. Dice, de forma muy metafísica, Locke: de manera que si no supusiéramos nada primero o eterno, la materia nunca podría empezar a ser. Es decir, primero está la mente y la materia viene como consecuencia de la mente. Si suponemos a la mera materia sin movimiento eterna, el movimiento nunca podría llegar a ser. Si supusiéramos como primeros o eternos a la materia y el movimiento, el pensamiento humano, la conciencia, nunca comenzaría a ser. Y por consiguiente, concluye Locke, es imposible pensar que la materia, ya sea con o sin movimiento, podría tener originalmente en y desde sí misma sensación, percepción y conocimiento, y resultaría evidente desde esa premisa que la sensación, la percepción y el conocimiento serían una propiedad eternamente inseparable de la materia y de cada partícula de ella. De alguna manera, si en la materia está el origen, todo está contenido en la materia. También la sensación, la percepción y el pensamiento humano, la conciencia. Pero cabe otra alternativa, y eso me parece que sería hasta ciertamente defendible, ¿no? Yo no digo que el programa naturalista sea o tenga cierta razón de ser, sino sencillamente que no afirma todas las posibilidades que se derivan de los datos de la biología y de la ciencia, sin más, ¿no? Hay una frase de un escritor inglés del siglo XIX que dice, señalando de forma muy clara en qué consiste el paradigma naturalista, que es: la ciencia pretende explicarlo todo. Y si no lo explica, y si hay algo que no explica, ese algo o no existe o es irrelevante. Claro, si resulta que el programa naturalista sostiene esto, llegamos a posturas tan radicales como la del propio eliminativismo, que sostiene que la conciencia es algo así como los Reyes Magos, como Santa Claus. Es decir, una mera ilusión, igual que la libertad, igual que tantas cosas tan esenciales al ser humano. A mí me parece que quien tiene la carga de la prueba en estos casos son los propios eliminativistas, ¿no? No somos los no naturalistas los que tenemos que argumentar a favor de la libertad y de la conciencia, sino los que tienen que demostrar la no plausibilidad o la conciencia y la libertad como ilusión son precisamente los que sostienen programas naturalistas, ¿no? Bueno, y a mí me gustaría distinguir muy claramente, y en el primer capítulo lo hago, entre lo que es ciencia biológica y lo que es filosofía de la biología. Es decir, explicitación de supuestos que pueden derivarse de los datos de la ciencia y que funcionarían como programas de investigación a la hora de establecer teorías nuevas o descubrimientos nuevos. El problema es cuando se confunde el programa de investigación, me parece a mí, con el dato científico. Y en consecuencia con cuando se diferencia entre la interpretación del dato como si fuera el dato mismo. Y eso me parece a mí que es un error, ¿no? Y eso es precisamente el error que comete Dennett, lo que comete Jay Gould, o que cometen otros darwinistas claros, ¿no? Bueno, el capítulo segundo. Pretende ser un capítulo sobre la génesis de lo humano, en el cual se pasa revista desde el Sahelanthropus chadensis hasta el Homo sapiens. Es verdad
que en ese capítulo pretende ser resumido y están todos o son todos los que están, pero no están todos los que son, ¿no? Porque efectivamente la paleoantropología es una disciplina muy reciente, es susceptible de mucha interpretación y en consecuencia el libro quedaría pronto superado si, al menos el capítulo segundo, si fuera muy al hilo de los descubrimientos que no están suficientemente claros, ¿no? O de las interpretaciones suficientemente claras que están hoy en día con vigencia, ¿no? Por eso tengo una tesis clara que resulta hasta cierto punto novedosa, aunque yo se la he escuchado también al profesor Jordana, ¿verdad? Con posterioridad a la publicación de una vez cuando leí el libro suyo de la razón ampliada, etcétera, que me llevó después de escribir este libro, que es la continuidad de lo que podemos llamar las especies humanas. Y clarifico eso. Vamos a ver, con el propio Darwin se produce un debilitamiento del concepto de especie. Eso evidentemente es claro, ¿no? Es decir, ya no, las especies no son algo fijo, sino es algo que evoluciona, que va cambiando progresivamente. ¿Cuándo surge lo humano? A mí me parece, por decirlo de forma simple, no simple, pero de forma breve, que es cuando advienen las características mentales que permiten la ideación. Evidentemente la ideación no fosiliza y en consecuencia la paleoantropología es difícil que pueda decir que aquí hay ideación o no hay ideación, a no ser que uno se centre en esa famosa frase de Steiger en la que el hombre es hombre cuando sale de sí mismo y se proyecta a sí mismo, es decir, cuando construye cultura, cuando construye artificio. De tal manera que lo propiamente interesante de este tema es ver cuando en las industrias, por ejemplo, líticas, existen síntomas claros de ideación. Es decir, no mera conducta por ensayo y error, o no mera conducta instintiva, o no mera conducta por aprendizaje y de acción de ensayo y error, sino de elaboración mental de un producto que después se lleva a la práctica. En este sentido, a mí me parece, y yo coincido en esto con el profesor Jordana, a no ser que lo haya malinterpretado, y aquí está él para manifestarse, que hay una sola especie humana, o lo que podríamos llamar una cronoespecie, si lo podríamos decir en ese sentido, ¿no? Es decir, una especie que surge con unas cualidades mentales y en la interacción entre naturaleza y cultura va dando lugar a una evolución que además permite, entre otras cosas, como se ha descubierto, se ha demostrado con el caso del Homo neanderthalensis o el caso de los denisovanos, etcétera, etcétera, una hibridación en consecuencia, ¿no? Es decir, el concepto de especie humana es lo suficientemente lábil como para que se produzca un entrecruzamiento fértil entre las distintas especies, un intercambio de herramientas, un crecimiento cultural incluso, y eso me parece a mí que justificaría el concepto de cronoespecie. ¿Dónde empieza el humano? ¿En el Homo sapiens sapiens? No. Yo en este libro, por poner algo lo coloco en el Homo habilis, ¿verdad? Pero sé que incluso en los últimos años se ha puesto en tela de juicio esa misma interpretación y se está intentando llevar la capacidad de ideación, aunque de todas maneras de forma muy primitiva. En la tesis de Beatriz Birn lo vimos hace unos meses, incluso hasta ciertos ámbitos del Australopithecus. Yo no comparto esa tesis, pero ahí está sobre la mesa para investigarla
y trabajarla. En el capítulo 3 hablo sobre las características comunes de la producción cultural. Es decir, conductas que no son determinadas biológicamente, sino determinadas por la tradición. ¿Y cuándo es posible que surja una cultura? O la pluralidad y la diversidad cultural. Precisamente cuando el ser humano se va moviendo en medios ambientes cambiantes, cuando la capacidad de transformar esos medios ambientes es evidente y clara, o dicho de otra forma, cuando es capaz de trascender el medio ambiente en el que vive. Y esa trascendencia, que es una característica muy clara de lo humano, desde Hegel incluso, o Kierkegaard en el concepto de la angustia, opone el concepto de naturalidad que se daría en los animales al concepto de espíritu. El concepto de naturalidad es permanecer en el ciclo, nacer, crecer, reproducirse y morir, y cumplir de esa manera la finalidad biológica. La tesis que estoy sosteniendo en el capítulo 3 de Orígenes del Hombre es que el ser humano puede mantenerse o puede cumplir perfectamente el ciclo, nacer, crecer, reproducirse y morir, y al mismo tiempo ser un perfecto desgraciado. Es decir, que en la crisis existencial, el desarrollo existencial del ser humano, la existencia, utilizando terminología alemana de la primera mitad del siglo XX, auténtica, no se desarrolla en el ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir, sino justamente en la trascendencia de ese ciclo. Y tiene mucho que ver, por supuesto, con la libertad y con la capacidad de elegir el propio proyecto existencial. Y esas capacidades de transformar y de trascender los medios ambientes en los que vive el ser humano, que es múltiple, puesto que ha colonizado prácticamente la totalidad del planeta, pues se basan en un concepto determinado de utensilio, de norma y de símbolo. Son los tres conceptos en la cultura en los que me estoy moviendo, ¿no? Después hay un capítulo 4 que trata sobre la intencionalidad del cuerpo, sobre emociones. Ahí hago trampas porque hago una síntesis del libro del sujeto emocional, ¿no? Y fundamentalmente lo que a mí me parece que se sostiene en ese texto es la unidad corporal y espiritual, corporal e intelectual del humano, ¿no? Y que existe una cierta universalidad de la emoción, y que hay un conjunto de emociones, y en esto me separo un poco de la tradición clásica, que son propiamente humanas, de la libertad y del intelecto, y que sitúo, por ejemplo, en la angustia, y que sitúo, por ejemplo, como expresión del intelecto en la risa, en la ironía, en el humor, en lo absurdo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, como ya les digo, está mucho más desarrollado en el libro del sujeto emocional. El capítulo 5, no sé cómo vi de tiempo, Javier, no sé si me estoy extendiendo demasiado. Más y sí, suficiente. Pues en el capítulo 5 trato sobre lo que se ha concebido como el elemento fundamental de lo humano, que es justamente la conciencia. Pero, y además de la conciencia, lo amplío al tema de la existencia. Es decir, el ser humano no es solamente un ser que piensa o que es autoconsciente, sino que comprende su existencia de forma autoconsciente. Y en ese sentido discuto, y gran parte del capítulo 5 lo dedico a discutir con el libro del profesor Arana, La conciencia inexplicada. Y no lo pongo precisamente bien. O sea, a pesar de ser un gran amigo mío y de mantener múltiples puntos en común, pues manifiesto ahí mi discrepancia, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente es verdad que la conciencia resulta inexplicada desde el punto de vista de la ciencia natural, pero puede ser comprendida existencialmente
desde el punto de vista de la fenomenología o de la analítica existencial, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que es claro, necesario comprender que al mismo tiempo que el ser humano es un sujeto autoconsciente, es necesario al mismo tiempo comprender que el ser humano necesita interpretarse en la existencia. Y es más, no solamente eso, que eso sería hasta muy aséptico para la tesis que estoy sosteniendo, sino que se juega su existencia en esa misma interpretación. Interpretarse a sí mismo en la existencia es jugarse la existencia misma. Y de nuevo reitero la tesis del ciclo nacer, crecer, reproducirse y morir. Es decir, es que el ser humano no se agota en ese círculo vital, sino que lo trasciende, o insisto, uno puede nacer, crecer, reproducirse y morir lo más tarde que uno pueda, ¿verdad? Y ser un perfecto desgraciado. Es decir, no haber sabido dar sentido trascendente a su vivir biológico. Y en el capítulo 6, lo que hago es entrar en el tema de la libertad, el último capítulo del libro ya. Es la génesis de la autodeterminación. Ahí lo que entro es en los diferentes tipos de libertad frente a los determinismos, especialmente a los determinismos de índole neurobiológica, concretamente porque siguen dando mucho que hablar, y en los últimos meses he visto por lo menos 3 o 4 publicaciones recientes acerca de estos temas, los experimentos tipo Libet, ¿verdad? Y que efectivamente hay un momento en el que el ser humano se convierte en responsable de su propia evolución, y ahí es un indicio de la creatividad como nota del espíritu humano. El ser humano se convierte en sujeto, en responsable de su propia evolución. ¿En qué sentido? En el sentido en que es capaz de crear más realidad, digital y virtual, si quieren ustedes, o técnica, o tecnológica. Es decir, vamos a ver, a veces uno dice, bueno, en filosofía no se ha dicho ya todo. Pues mire usted, si nos quedáramos en el siglo XIX, a lo mejor puede decir, bueno, es que ya no hay más realidad, pero en los tiempos que vivimos, en los que la realidad se recrea de forma permanente, la filosofía es una actividad absolutamente que debería estar absolutamente de moda, ¿verdad? Porque tenemos que repensar continuamente la novedad que se nos está planteando en cada momento de nuestro existir. Y cada momento de nuestro existir es de un día para otro. Hay descubrimientos impresionantes, ¿no? Y después, creación de más realidad y un tema difícil, que es la creación de sí mismo como realidad. Y ahí ya nos enfrentamos con la cuestión del transhumanismo, y me enfrento con la tesis de esa frase de ese famoso transhumanista que dice: ser humano no es lo mejor que nos pueda pasar. Claro, yo también el argumento ahí, bueno, pero tampoco lo peor, ¿verdad? Y en ese sentido, no nos, éticamente, a lo mejor es cuestionable que parte de la humanidad tenga que decidir lo que tiene que ser el resto de la humanidad. Porque cuando hablamos de parte de la humanidad, enseguida nos damos cuenta de que es una parte muy interesada la que quiere que sea el resto de la humanidad, ¿verdad? Y entonces entramos en terminologías y en argumentos de índole no solamente política, que eso sería hasta ciertamente justificable, sino índoles de mercadotecnia, ¿verdad? Es decir, y de modas. Bueno, de la misma manera que un niño de hoy en día, pues cuando cumple los 15 años, o antes, cuando mi hija cumplió los 15 años me pidió inmediatamente un móvil, ¿no? Pues bueno, no recuerdo si se lo compré o no se lo compré, yo creo que tardé un poquito más en comprárselo. Pero de la misma manera que al niño o a la niña cuando cumple X años se dedica
a pedir tecnologías, de la misma manera puede dedicarse a pedir una antenita, ¿verdad?, para trasplantarla en su cerebro, para ver una serie de sensaciones distintas o unos nuevos tipos de realidades. Bueno, eso hasta cierto punto estaría justificado en la medida en que es cada uno el que libremente puede asumir esa responsabilidad, ¿no? Pero que le pongamos al niño en el momento en que nace ya la antenita, me parece que ya no estaría suficientemente justificado, porque eso haría recaer sobre parte de la humanidad, como digo, la responsabilidad sobre el resto de la humanidad, y eso es cuanto menos peligroso, ¿no? Y después en el epílogo, ya concluyendo, pues trato de un tema tan espinoso como es la dignidad. Y ahí trato de dos palabras que me parecen básicas para comprender lo humano, que son, una ya la he dicho, que es el trascendimiento o la creatividad, y la otra tiene mucho que ver con la libertad, que es la autodestinación. Ahí acabo el libro con una frase que a mí me parece que es muy salvaje, de Peter Singer, que ya la conocen ustedes, ¿no? Está en Bien Natural, y que me parece que es consecuencia del paradigma naturalista, elevado a sus desafueros más absolutos, ¿no? Eso está, como digo, en el libro de Singer, Bien Natural, en la página 177. Perdón, en la página 155. Dice: la vida de un recién nacido tiene menos valor que la de un cerdo, un perro o un chimpancé. No considero que el conflicto entre la posición que he adoptado y tan ampliamente aceptadas opiniones sobre la santidad de la vida infantil sea motivo para abandonar mi posición. Creo que es necesario cuestionar esas opiniones de tan amplia aceptación. Nada de eso demuestra que la matanza de un niño sea tan mala como la de un adulto inocente. Las razones para no matar personas no son válidas para los recién nacidos. Pues a mí me parece, insisto, que esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Y por eso, efectivamente, el doctor Singer pues no es bien visto en ciertos países, ¿no?, que sufrieron la crueldad y la eugenesia de forma muy reciente. Incluso fue hasta apedreado en ciertas conferencias que dio en esos países que no nombro ahora, ¿no? Pero que todos tenemos conciencia de cuáles son, ¿no? ¿Es eso consecuencia del paradigma naturalista? Yo creo que sí, de un paradigma naturalista que ha perdido el sentido común, por concebir que lo humano es que lo humano es producto de una mera evolución gradual, y que en consecuencia, cuando se produce una maduración neurológica mayor en una especie que en un bebé, pues entonces está justificado que ahí ya no hay dignidad, que efectivamente puede ser eliminada sin ningún tipo de problemas, ¿no? Yo sostengo ahí dos cuestiones con las que me gustaría terminar, que es, por un lado, existe un argumento ontológico que caracteriza la dignidad del humano, que es la posesión de una estructura de la subjetividad, que se posee por el mero hecho de ser humano. Y en segundo lugar, esa estructura de la subjetividad está llamada a desarrollarse y a ampliarse existencialmente, de tal manera que una existencia, digamos, completa, esa estructura está llamada a éxito o a fracaso. Pero lo que no podemos hacer es confundir ambos planos. Una cosa es la posesión de la dignidad que se tiene por el mero hecho de ser humano y de nacer como humano, y en segundo lugar el mérito de lo humano que se posee con el desarrollo y la realización existencial del propio ser que ha tomado las riendas de su propio destino. Y con esto yo ya me callo y le doy las palabras si buenamente consideran oportuno.
Bueno, Francisco, muchas gracias por Pues un placer, don Javier. introducido al diálogo con el ser y el origen del hombre desde tantas dimensiones, y yo creo que vamos directamente al diálogo. Tenemos 20 minutos por lo menos para que se pueda intervenir y discutir. Si alguien quiere que levante la mano y voy dando paso. Profesor Jordana, rompe el hielo. Bien. No, yo rompo el hielo. ¿Se oye? Sí. Yo rompo el hielo por alusiones, no nada más, porque he sido citado y creo que correctamente has interpretado lo que digo en ese libro. Lo que ocurre es que ese libro se publica en el 2016 y antes se había publicado en Escritura Teológica, en el 88, un artículo que dice exactamente lo mismo, y que a pesar de haber pasado tanto tiempo, del 88 al 2016, y habiendo habido tal cantidad de descubrimientos, entre otros todo el tema del DNA antiguo, todas esas cosas, pues sin embargo la tesis de fondo es la misma, exactamente, sin que haya habido ningún cambio, por lo menos importante. Y simplemente creo que efectivamente yo pienso que el hombre es una cronoespecie desde el momento en que tú mismo piensas que es el Homo habilis, que es el primero que hace estructuras repetibles y que se continúan en el tiempo en oldovaniano, desde hace 2,5 millones de años hasta hace 300.000. Sí, pues muchas gracias, profesor Jordana. Yo su artículo de Escritura Teológica también lo cito en Orígenes del Hombre, o sea que están los dos citados, tanto el de 1988 como el 2016, y efectivamente eso fue, el de 1988 sí lo conocía antes de escribir el libro. El de 2016, como ya le digo, ya me cogió tarde y lo añadí sin más, pero yo creo que efectivamente la tesis sustantiva de fondo se mantiene, y eso me lleva a sostener que efectivamente hay que andar con muchísimo cuidado con las elaboraciones que uno hace o las interpretaciones que uno hace de los datos que surgen en la paleoantropología, ¿no? La paleoantropología es una ciencia relativamente reciente. A mí me parece que cuando empezó a dar el salto, aunque haya excavaciones anteriores, haya fósiles importantes anteriores, pues surge como disciplina en el año 1953 con el fraude del hombre de Piltdown, el descubrimiento del fraude del hombre de Piltdown, y se ha excavado mucho, pero relativamente poco. Cada descubrimiento que se hace siempre es revolucionario, y dicen que es revolucionario y cambia todo. Y entonces hay que andarse con muchísima prudencia a la hora de investigar y de interpretar sobre todo estos datos. Yo creo que se puede sacar una idea general, que es que a veces los seres humanos, en su afán de transmitir el conocimiento, somos demasiado poco prudentes en los descubrimientos que nosotros mismos hacemos, ¿verdad? Quizás por motivos buenos, es decir, por dar a conocer efectivamente lo que hemos descubierto, por otros no tan buenos, como es querer pasar a la historia por lo que hemos hecho, pero en resumidas cuentas hay que trasladar a lo que es la investigación científica, y específicamente también en las ciencias más recientes, las disciplinas más recientes, que cuesta mucho avanzar, cuesta mucho trabajo avanzar un pequeño paso hacia adelante. Y en consecuencia no se pueden sacar conclusiones radicales de pequeños descubrimientos, sino hace falta grandes descubrimientos unidos, todos, para que nos den una perspectiva común y que dé la posibilidad de hallar una tesis realmente importante y que se mantenga en el tiempo. En ese sentido, yo apelaría a la comunicación, que efectivamente se está dando cada vez más, entre paleoantropólogos, antropólogos socioculturales y antropólogos filósofos. Es decir, hago una llamada que creo que se está cumpliendo en muchos sentidos,
a la interdisciplinaridad, ¿no? Yo creo que en este libro también tengo la prudencia de, como antes le comentaba, de que son todos los que están, pero no están todos los que son, ¿verdad? Porque efectivamente todavía queda mucha investigación para determinar los hallazgos, los descubrimientos que realmente se van a mantener y que van a formar un supuesto importante para sobre ello construir lo que es la génesis de la cronoespecie humana. Buenos días, soy Dolores López, soy profesora de Geografía y le quiero felicitar porque he aprendido muchísimo, me ha encantado y voy a leer el libro que no lo he leído hasta ahora. Pero yo doy clases de geografía cultural, entonces cuando escucho la conferencia digo, aunque sea me pille muy de lejos y la verdad que he disfrutado y he aprendido un montón y seguro que ya lo conoce todo el mundo, pero no quiero dejar de citar un texto, el trabajo de una antropóloga que se llama Nina Jablonski, que hace una crítica a Darwin relacionada con la raza y esa negación de Darwin de que la raza es un proceso de adaptación biológica. Entonces, los trabajos de Nina Jablonski muestran claramente ese origen, la teoría de Jablonski y esa correlación utilizando sistemas de información geográfica. La geografía también puede aportar elementos interesantes. Entonces tiene un TEDx muy bueno, yo lo suelo utilizar en clase, muy divulgativo, que titula La ilusión del color, The Color Illusion. Entonces yo creo que nada, seguro que lo conocen todos, pero me ha inspirado lo que he escuchado, pues me ha conectado. Una de las cosas que me ha venido a la cabeza y que quería compartir era esta visión desde la antropología y desde la geografía. Muchas gracias. Pues un placer. Yo a Nina Jablonski no la conozco, o sea que le agradezco la referencia, miraré The Color Illusion. Y lo que sí quería comentarle es efectivamente la relación que existe entre el ámbito geográfico y la determinación precisamente de las especies y de la raza, ¿no? Según Darwin, ¿no? Efectivamente, el aislamiento geográfico es el que daría lugar a la especiación por adaptación al medio. ¿Qué ocurre cuando, y de ahí interpreto ahora, qué ocurre cuando ese medio es universal, como ocurre con la especie humana, cuando se dan procesos de mestizaje continuos, cuando se produce una unidad planetaria, cultural, o debería producirse, o estamos en camino de que pueda producirse, etcétera, salvaguardando las diferencias, pero con ciertos rasgos comunes, etcétera. ¿Eso quiere decir que eso tendrá consecuencias evolutivas en la especie humana? Bueno, yo creo que efectivamente, según la teoría de Darwin, sí la tendrá, y al fin y al cabo la tesis del mestizaje universal, pues a lo mejor pues puede tener bastante sentido. Pero ya extrapolando mis tesis a ciencia ficción, ¿no? Ya que hemos hablado de transhumanismo, y al final el transhumanismo tiene mucho de ciencia ficción, tal y como se plantea, ¿no? Pues imagínense el aislamiento geográfico que puede tener las colonizaciones en Marte, ¿no? Que se tarda 8 años para ir y 8 años para volver, es decir, quien se va no vuelve seguro, ¿no? Pues en consecuencia, si hay posibilidad de una nueva evolución de lo humano, pues sería precisamente con esas nuevas posibilidades que se abren, que son de momento de ciencia ficción, pero quién sabe lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Muy bien, gracias. El profesor Murillo también quería intervenir. José Ignacio. Bueno, pues muchas
Muchas gracias por la conferencia y por la exposición también, del porqué del libro y de cuáles son las intenciones, que esto es algo muy bueno, ¿no? También que el autor defienda su libro, como decía Platón, que este es el problema que tiene la escritura, ¿no? Que luego uno no está ahí para defender lo que ha hecho, y los libros son como hijos no abandonados, que tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está bien, ¿no? Poder escuchar al autor. Entonces, yo simplemente, varias cosas, brevemente. Una, también por alusiones, aunque sean, digamos, indirectas, ¿no? Porque se ha mencionado la tesis de Beatriz Birne, y entonces, bueno, sí, una cosa que ella defiende, yo no me hago responsable de sus tesis, pero simplemente es por aclarar el asunto. Ella le da importancia a una técnica anterior al que hace el Homo habilis, al Lomekian, y lo que dice es que lo que en esa época hay son australopitecos y no se sabe bien qué, ¿no? Entonces, claro, si le hicieron humanos australopitecos, yo creo que ella al final no se pronuncia, precisamente por cuestiones, ¿no? Entre otras cosas, por determinadas, ¿no? Críticas, etcétera, ¿no? Pero sí que dice que en esa época, pues efectivamente. Bien, entonces es una cosa. Luego, otra que me gustaría simplemente sumarme a. Es importantísimo el descartar, digamos, vamos a ver, más que descartar, hacer una exposición de los datos biológicos al margen del paradigma naturalista. Porque efectivamente el paradigma naturalista se ha convertido como en la única alternativa prácticamente, cuando no aporta absolutamente nada. O sea, y por más que se lo explicas a los naturalistas, bueno, yo pienso que es miedo en el fondo. O sea, el naturalista lo que pasa es que tiene miedo a abandonar el paradigma naturalista. Pero es muy lamentable porque, o sea, tú le intentas explicar, no tienes fundamento, como tú mismo has hecho, ¿no? Para sostener por qué te niegas a aceptar que pueda haber otras cosas que las que tú puedes explicar. Y no hay respuesta para esto, ¿no? Salvo la defensa a ultranza de la ciencia, tú lo has expuesto muy bien, ¿no? Es decir, bueno, es que solo lo que es científico, lo que decía el señor del siglo XIX, o sea, que ya se ve que la cosa, pues, solo lo que es científico merece la pena decirlo. Y dice, pero la ciencia también va cambiando con el tiempo, y entonces la ciencia luego trata cosas que antes no trataba, entonces, bueno, pues tampoco se sabe muy bien lo que es la ciencia, ¿no? Bueno, entonces eso me sumo, y la verdad es que me gustaría que... Y luego tengo una pregunta, pero igual es muy amplia, ¿no? Pero entonces tú has dicho, has hablado de tres paradigmas sobre la conciencia, ¿no? El de Millán Puelles, el de Dios mío, Arellano, el de Jesús Arellano, y el de Polo. Y que decías que los tres tienen sus ventajas, pero también tienen sus inconvenientes. Yo no sé si sobre esto, y esta sería mi pregunta, tienes algo que decir, ¿no? Que además has anunciado que podías... Sí, ampliarlo. Sí. Pues vamos a ver, yo creo que efectivamente sobre la primera cuestión, sobre la tesis de Beatriz, pues efectivamente estamos de acuerdo. Efectivamente ella sencillamente apunta, señala, no concluye de manera definitiva que el modo cero sea efectivamente humano en sentido estricto, es decir, y en consecuencia que los Australopithecus también tuvieran capacidad de ideación, ¿no? Yo creo que en este sentido Beatriz hace bien porque pone todavía el descubrimiento del modo cero en un lugar en el que todavía tiene que ser interpretado, estudiado mucho más profundamente antes de llegar a esa conclusión, ¿no? Ahora bien, yo apostaría a lo siguiente: si se demostrara que el modo cero es capaz o requiere una capacidad de ideación, yo apuntaría no solamente a que el Australopithecus ya es humano, sino que habría que cambiar la denominación de Australopithecus por la denominación de Homo leguaniense o Homo lo que sea, efectivamente. Y que efectivamente es esto, ¿no? Después, sobre el tema
del naturalismo, estoy de acuerdo contigo, eso lo compartimos de manera plena, pero también es verdad que los naturalistas apelan a un argumento que es el llamado argumento historicista, que es un argumento que tiene cierta lógica, que a mí no me convence personalmente, pero que tiene cierta lógica, ¿no? El argumento historicista es: antes no se sabía qué, y la ciencia posteriormente ha demostrado que esto sí es cierto. Entonces, el argumento historicista es: nunca renunciemos a la ciencia, porque siempre está abierta al futuro y nunca sabemos lo que puede dar de sí, ¿verdad? Creo que eso es una falacia. Eso es una falacia, o al menos no es un argumento sustentable de forma científica, y si lo o llevas dentro del paradigma naturalista. Exactamente, si lo llevas al extremo te sales del paradigma naturalista, que no sabes predecir qué es lo que es lo científico, ¿no? Eso, y acabas en metafísicas que posiblemente no sean naturalistas, ¿no? Y en tercer lugar, sobre los inconvenientes de lo que podríamos llamar una antropología ontológica fuera de los datos de la ciencia empírica. Yo creo que tiene el inconveniente de... Vamos a ver, no quiero yo... ahora me arriesgo yo mucho, pero permíteme que, como estoy sosteniendo tesis arriesgadas y tesis muy descaradas, ¿verdad?, pues también la sostenga, aunque no serían directamente aplicables al profesor Polo, puesto que el profesor Polo tiene un libro que se llama Ética hacia una versión moderna de los temas clásicos, donde sí donde se contiene su paleoantropología, ¿no? Efectivamente, no es una persona que se dedique sencillamente a pensar en la soledad de su despacho acerca de cuál es la esencia del humano, ¿no? Pero tiene el problema de toda antropología a priori. Según antropología a priori tiene el problema de que puede acabar identificando la propia experiencia introspectiva y la propia experiencia cultural como si fueran las únicas posibles. Es decir, mi experiencia del humano es el fundamento sobre el cual construyo mi saber sobre lo humano. Y a mí me parece que eso es un riesgo que algunas fenomenologías, algunas ontologías del humano pueden correr, pero que yo por eso me decanto por otra forma de hacer antropología, que es una antropología que pone el saber o la función del saber en el diálogo con las otras disciplinas y con unos tipos de saber que deben ser, a mí me parece, y ahora perdonadme que pontifique de esta manera, pero como ya vamos concluyendo, pues la verdad es que ya es necesaria pues un cierre, digamos así, un tanto fuerte, pues un saber que debe ser intergeneracional, puesto que debe ser comunicable a los alumnos y que los alumnos entren en debate con los propios profesores, un saber que debe ser interepocal, es decir, que tenga sentido estudiar a Aristóteles y que Aristóteles, por ejemplo, sea capaz de decirnos cosas ahora, o quien dice a Aristóteles dice a Dante, o dice a Proust, o dice a... pues no sé, a tantos otros, ¿verdad? Tiene sentido ese saber y tiene sentido estudiar a los clásicos. Y en tercer lugar, un saber que sea intercultural. Es decir, yo no soy antropólogo sociocultural, pero sí me gusta leer documentaciones en torno a otras culturas y charlar con personas que pertenecen a otras culturas precisamente para evitar el problema del etnocentrismo antropológico, ¿no? Y darme cuenta de que mi experiencia del humano introspectiva e inmediatamente cultural existencial no se identifican sin más con lo humano. Ese sería el límite que yo pondría a eso, lo mismo que existe un límite a la analítica existencial y también tiene el límite de la antropología que yo sostengo, que es que efectivamente la posibilidad de caer en un culturalismo
que yo absolutamente reniego también, ¿no? Muy bien, yo creo que es ahora el momento de cortar esta interpesante conversación, ¿no? Porque ha salido mucho la interdisciplinaridad, que es una palabra clave para nuestro grupo. La verdad es que hay poco tiempo porque te vas ya. Me marcho a las 3:30, sí. Con la idea de que podamos continuar esta conversación, que se continuará, creo yo, por los siglos de los siglos. Muchas gracias por el esfuerzo de que hayas venido y bueno, saber que estamos, ¿no? Estás abierto a que podamos seguir. Pues muchas gracias. Mi correo, por si alguien tiene interés en seguir discutiendo conmigo, es rvalls, yo soy Rodríguez Valls, pues es muy intuitivo, rvalls, valls, @us-universidadesevilla.es. O sea, y esto es, si les motiva a leer el libro, pues maravilloso, y si no, estoy abierto a discutir sobre estas cuestiones en el momento que a ustedes les parezca oportuno. Pues muchas gracias por su asistencia.